Hoy continuamos con la serie Los frutos del Espíritu. Y este día vamos a estar desarrollando el tercer fruto. Carlos dio la introducción, la cual es muy importante porque siempre las introducciones nos conectan con el tema de la serie. Y dicho sea de paso, gracias a Carlos y gracias a Abelino, que obviamente pues cubrieron una parte de esta serie. Y ya vimos el fruto del amor, que es el primer fruto que nos dice Gálatas 5. Y Abelino desarrolló el fruto de la fidelidad. Y él se saltó del segundo al séptimo. Es medio rebelde Abelino. Pero hoy vamos a ver el fruto siguiente del amor, que es el gozo. Y haciendo un pequeño recordatorio, decía el domingo que hablamos sobre el amor, que esta virtud es la base de la vida cristiana. De hecho, es el primer mandamiento habla del amor a Dios, y el segundo mandamiento habla del amor al prójimo. Y dice la Escritura que en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Amén. Y tan es así que Pablo dice en 1 Corintios 13, versículo del 1 al 3, acerca de la importancia del amor. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los címbalos es un instrumento musical que se usaba mucho en aquellos tiempos y son dos platillos de metal. Y cuando dice aquí la palabra retiñe, quiere decir que hace un ruido muy grande. Vengo a ser como esos platillos que solamente hacen ruido, dice. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si yo tuviera el don de profecía y entendiera todo y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. En otras palabras, lo que nos está diciendo este pasaje, que cualquier cosa que yo haga como cristiano, por muy religiosa o espiritual que parezca, si hay ausencia de amor en ella, pierde su valor y automáticamente lo anula, lo descalifica. El amor es el fundamento de nuestra vida en Cristo. Amén. Alguien pudiera decir: pastor, yo no puedo fingir ese sentimiento. A lo cual Jesús quizás nos diría: yo no les he pedido que sientan el amor, sino que practiquen el amor. Y eso se nos pide hacerlo aún con nuestros enemigos. Y la obediencia se anticipa a nuestros sentimientos. En otras palabras, primeramente obedecemos y después sentimos. Digo, porque somos muy dados a decir: es que yo no siento esto, yo no siento dar, yo no siento perdonar, yo no siento alabar, yo no siento adorar. No es que sientas, hazlo. Hazlo. Porque aquí en la palabra nos dice que tenemos que obedecer lo que el Señor nos demanda. Amén. Y la obediencia se anticipa a lo que tú puedas sentir. Y cuando hablamos de demostrar amor por los demás y en todo lo que hacemos, no estamos hablando de un amor romántico o empalagoso, sino del amor que es por medio de Dios y que hemos cultivado en nuestros corazones.
Ese amor incondicional, sacrificial, paciente, amoroso, como es el amor de Cristo. De hecho, así lo vimos también ese domingo que hablábamos. Haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual por amor a ti y a mí se entregó y estuvo dispuesto a hacer el mayor sacrificio sin merecerlo tú y yo. Créeme que la persona que muchas veces te va a demostrar un amor genuino, ese amor nada tiene que ver con un amor romántico o chucatoso. Yo no sé si existe esa palabra, pero en el vocabulario sonorense sí existe. Porque en la mayoría de los casos ese amor es un amor superficial. Ese amor empalagoso, de poca duración, porque en la mayoría de los casos ese tipo de amor siempre va a esperar algo a cambio. ¿Verdad? Yo te digo ahí en el Facebook que estás hermosa, que pareces esto, que pareces allá, que yo también voy a esperar que el día que yo me ponga una selfie también me diga lo mismo. Y uso ese recordatorio de la virtud del amor que ya vimos, porque el fruto del cual vamos a hablar hoy, que es el gozo, depende de que yo tenga el amor de Dios en mi corazón y que de que yo ame a Dios y por consecuencia yo ame a los demás. Y con esa introducción, que yo creo que ya me aventé 20 minutos, voy a pedir que por favor hagamos nuestra declaración este día. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo recibo esta palabra que es poderosa y la pongo por obra, nada puede seguir igual. Amén. Me gustaría volver a leer lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que vamos a entrar en el tiempo que nos queda al fruto del Espíritu, que es el gozo. El cristiano es conocido y se distingue, o se debe de distinguir, porque hay gozo en él, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. El creyente, el que ha nacido de nuevo, se distingue que en medio de toda esa situación, el gozo permanece. El gozo del Señor. Un gozo que no se puede explicar, porque no es un gozo emocional, no es un gozo superficial, sino un gozo que nace de la fe y la confianza en Dios y en su obra. No es de nuestras propias fuerzas, no sale de nuestras propias capacidades. El creyente puede tener gozo aun cuando las circunstancias son difíciles, porque su esperanza está en Dios y no en lo que está pasando. Es un gozo que proviene del Espíritu Santo directamente. Y si tú como creyente has cultivado esa virtud,
se convertirá en algo que distinguirá tu vida cristiana, de cómo ese fruto obra en ti a pesar de las circunstancias. Y déjame decirte que cuando nosotros verdaderamente reflejamos ese fruto a pesar de situaciones difíciles, estamos nosotros dando testimonio primeramente de que hemos nacido de nuevo, y segundo es que nuestra confianza, a pesar de lo que está ocurriendo, está en un Dios poderoso. Amén. Y las personas que están a nuestro alrededor, aquellas que no son creyentes, van a mirar a quién. Aquella persona a la cual tú verdaderamente estás alabando en medio de las circunstancias. Aquel que tú estás adorando en medio de las circunstancias, que es Dios. No a ti, a Dios. Me gustaría abordar este tema de tal manera que al momento en que tú salgas de este lugar, puedas experimentar ese gozo que proviene del Espíritu Santo y que es fundamental en nuestra vida. Algunos, tratando de explicar la diferencia entre alegría y gozo, han dicho que el gozo proviene del Espíritu, el cual es profundo y espiritual y relacionado con la obra de Dios en nosotros, mientras que la alegría proviene de las circunstancias, las cuales son temporales y fluctuantes. Y aunque esta puede ser muy intensa, es temporal. ¿Cuántos se alegran cuando gana las Chivas? No, ¿cuántos se alegran cuando pierde la América? Es una alegría intensa, ¿verdad? Cuando pierde la América. Pero son fluctuantes. Son fluctuantes. Porque esta dependerá de lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, nos da alegría recibir una bendición. ¿Cuántos se alegran cuando reciben una bendición? Nos da alegría celebrar una victoria. Nos da alegría ver a un ser querido, recibir una buena noticia. Pero cuando esas circunstancias cambian, esa alegría se disipa, esa alegría se pierde, se va. Y esa explicación suena práctica y entendible, ¿verdad? La diferencia entre gozo y alegría. Y el diccionario define el gozo como algo mucho más sencillo todavía. Dice, la definición del gozo es una alegría del ánimo. Y esa es una definición un poco superficial si nosotros lo vemos a la luz de la palabra. Comenzando porque a la luz de la palabra el gozo del Señor está ligado íntimamente a nuestra salvación. Porque si yo entiendo que ese gozo solamente proviene del Espíritu Santo, el cual yo solamente lo puedo recibir cuando soy salvo, entonces esa experiencia está relacionada con mi salvación. Pero bíblicamente el gozo del Señor no es lo que comúnmente nosotros entendemos de eso. Según teólogos, ellos definen el gozo de la siguiente manera: el gozo del Espíritu nos da un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia, como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que no importa por la experiencia que atravesemos, Él la conoce, Él la controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo y llevarnos a vivir más cerca de Él, en dependencia de Él y para gloria de Él. Y déjame repetir esto: el sentimiento de satisfacción y plenitud viene de Dios, y el resultado profundo de ese sentimiento viene como consecuencia
de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y todo eso nos lleva a sentir la confianza que no importa lo que estemos pasando, hay un entendimiento de que a los que amamos a Dios, todo, absolutamente todo, obra para nuestro bien. Y eso es importante entender, iglesia, porque nos permite tener la claridad de que el gozo del Señor puede continuar en nuestras vidas, aún de que yo esté pasando por una temporada de tristeza, por una temporada de pérdida, por una temporada de aflicción o de prueba. Y si hay alguien que nos pone el ejemplo de eso, es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él nunca perdió el gozo del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Aún con todas las experiencias que Él pasó en su humanidad, a veces nosotros pensamos, es que Él lo resistió porque es Dios, porque era el Hijo de Dios. Pero era 100% hombre también. Amén. Así que sufrió como hombre. Pasó aflicciones como hombre, como ser humano. Pasó tristezas, pasó abandono, pasó traiciones. Y sin embargo, siempre mantuvo el gozo del Señor. Juan 11 del 17 al 36 nos habla de cómo Jesús lloró y se entristeció ante la tumba de Lázaro al ver a Marta y a María llorar. En Lucas 19 del 41 al 42 nos dice que Jesús lloró por Jerusalén al contemplar lo que venía para los habitantes de esa ciudad. Se conmovió el Señor. Y en Mateo 26 al 38, estando Jesús en el Getsemaní, a unas horas de ser crucificado, dijo: mi alma está muy triste y angustiada hasta la muerte. Eso nos habla de situaciones difíciles que Él también atravesó en su humanidad. Y Hebreos 5:7, el escritor de Hebreos nos dice: Cristo, en los días de su carne, en los días que Él estuvo aquí en la tierra, en su humanidad, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En todos esos días, esto nos dice que no fue solamente una vez, sino durante todo el tiempo que Él estuvo en la tierra, ofreció continuas oraciones cargadas de clamor y lágrimas. Eso nos hace ver sus emociones y aflicciones, pero sin perder el gozo del Señor. También nos deja claro que el gozo del Espíritu no implica la ausencia de tristeza tampoco. En medio de la tristeza nosotros podemos tener un sentido profundo de la presencia de Dios, acompañado de una garantía de que Dios está obrando para su gloria. Pero además está obrando para nuestro bien. Y es en medio de esa combinación que tú y yo vamos a experimentar la plenitud que solamente nos puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos. No podemos explicar por qué si yo estoy en medio de una tormenta yo puedo sentir la paz que solamente Cristo me puede dar. Y puedo sentir el gozo también para continuar adelante dentro del propósito de Dios en mi vida sin desmayar, porque Él es el que me fortalece y me mantiene de pie en medio de la aflicción. Todo eso solamente puede venir de Dios. El apóstol Pablo supo entender esto, y no solamente lo supo entender, sino que supo explicarlo y supo vivirlo. En la última carta que Pablo escribió,
que es la carta a Timoteo, y que lo hizo desde una prisión en medio de la tristeza y la soledad. Y déjame decirte que el apóstol Pablo, en lugar de hospedarse en lo que tú y yo nos hospedamos siempre, en hoteles o en Airbnb, él siempre se hospedaba en prisiones. Lugar al que era llevado a prisión. El libro de los Hechos solamente nos muestra 4 veces que fue encarcelado. En Filipos, en Cesarea, en Roma y en Jerusalén. Y no sé cuántas partes más. Esa es la vida del apóstol Pablo. Pero en esas prisiones el apóstol Pablo escribió las cartas más ricas que tú y yo podemos leer en doctrina. En esas prisiones. Mira lo que el apóstol Pablo nos habla precisamente en la última carta que él escribió y que según dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 18. Dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Eso nos está mostrando la soledad de Pablo. Sentirse abandonado y traicionado. Pero que no se les tome en cuenta eso, dice el apóstol Pablo. Pero el Señor, ¿qué dice? Pero el Señor, en medio de esa soledad, en medio de ese abandono, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos deja ver que se encontraba solo. Nos deja ver que se encontraba traicionado y abandonado. Pero en medio de todo eso hubo una diferencia. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, iglesia. Él puede decir que aunque estaba solo físicamente, el Señor estaba con él. Y el Señor lo fortaleció. Y no solamente eso, sino que estuvo de una manera tan real que llenó todos los vacíos que él sentía en esos momentos causados por la aflicción. Y ese gozo del Señor que nunca dejó de experimentar, lo llevó a decir que no se les tome en cuenta esto a ellos, a esas personas que me abandonaron y me dejaron solo, que no se les tome en cuenta. Amén. Porque en medio de mis aflicciones he visto que todo coopera para bien y para gloria de Dios. Porque nos lo dice aquí. El Señor me fortaleció con el propósito de que el evangelio fuera proclamado y que todos los gentiles lo oyeran. A pesar de lo que yo estaba pasando, a pesar de mi prisión, a pesar de la traición, a pesar del abandono, el Señor me fortaleció para que siguiera adelante y el propósito se cumpliera. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede decir eso en medio de una situación así? Seamos sinceros. ¿Quién puede decir eso en medio de las traiciones, del abandono, de la tristeza, de la prisión? Solamente aquel que tiene en su corazón el gozo del Señor. Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, después de haber experimentado un suceso lamentable en su ministerio, cuando estando en un servicio, de pronto se desató un incendio y se terminó con la muerte de varias personas.
y varios lesionados. Y ese suceso lo llevó a una profunda depresión. Y varios domingos después, él subió al púlpito y dijo: yo casi me arrepiento de haberme aventurado de tomar el púlpito este día, porque me siento completamente incapaz de predicar para su beneficio. Pero le pido al Espíritu de Dios que magnifique su fortaleza en la debilidad de su siervo y que me empodere para honrar a mi Señor, aun cuando mi alma está profundamente consternada y triste dentro de mí. Charles Spurgeon pudo predicar para la gloria de Dios por el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y nadie puede levantarse de una aflicción así si no hay llenura del Espíritu. Santiago 1, versículo de 2 al 4, ya nos los ha dicho antes. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago no nos está diciendo que las pruebas nos van a traer gozo, sino que aún en medio de las pruebas el gozo no se perderá. Y no solamente eso, sino que nos dará la fortaleza para permanecer y darnos la paciencia de saber esperar en Dios y la confianza para creer que suceda lo que suceda, Él está en control. Jesús mismo experimentó ese gozo para soportar la cruz. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué importante es el gozo del Señor para nosotros. Cuando yo entiendo que todo lo que sucede está dentro de un plan divino de Dios para un propósito, eso cambia el sabor de la experiencia, por muy difícil que ésta sea. El gozo del Espíritu es un regalo de Dios producido por su Espíritu. Cuando cultivamos una estrecha relación con Él. Y eso nos lleva a estar satisfechos en toda circunstancia, entendiendo que estoy donde estoy por los designios de Dios, para sus propósitos y para su gloria. Y cuando yo acepto eso, entonces va a cambiar las narrativas de mis experiencias. Porque a veces inconscientemente solamente nos fijamos en la espina, pero no nos fijamos en la rosa. Nos fijamos muchas veces en el Calvario nada más, pero no nos fijamos en la gloria, en lo que produce aquellas pruebas, aquella aflicción. Produce algo que verdaderamente el Señor está haciendo para nuestro beneficio. Pero nos clavamos más en la aflicción, nos clavamos más en la prueba, nos clavamos más en la pérdida. Pero no nos damos cuenta que lo que el Señor está haciendo durante ese proceso está cada día más y más formándonos a ti y a mí al carácter de Cristo. Pablo entendió que ese fruto es tan vital y que debe de marcar la vida de cada creyente, que cuando él escribió la carta a los filipenses, según los historiadores, la carta del gozo, desde una prisión, en la cual se encontraba con el único cargo de predicar el evangelio, él les dice a los filipenses en capítulo 4:4, dice: regocíjese en el Señor siempre.
Otra vez los diré, regocíjense. Y aquí hay un verbo que Pablo usa 2 veces de una manera imperativa, regocíjense. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? ¿Cuándo debemos de regocijarnos? Siempre, siempre. Regocíjense siempre. Pero también hay una palabra clave que él usa. Regocíjense, ¿dónde? En el Señor. En el Señor, regocíjense. Lo cual me hace entender que yo no puedo tener el gozo del Señor fuera del Señor. Eso es imposible. No puedo yo tener el gozo del Señor apartado del Señor. En Primera de Tesalonicenses, Pablo también nos dice en el capítulo 5, versículo 16, estén siempre gozosos. Y no te paniques, Rubí, eso no estaba en la lista. Estén siempre gozosos. Pero a veces caemos en un problema, iglesia, o en alguna contradicción con respecto a buscar el gozo del Señor. Porque a veces lo buscamos como si fuera algo que se nos perdió. Fíjate que ya no siento gozo del Señor. Pues sal y búscalo, ahí está. Ahí donde están las bancas, ahí lo vas a encontrar. Como si fuera algo que lo pudiéramos encontrar rápidamente. Algún artículo, alguna cosa, algún objeto. Cuando es al dador de Él al que tú y yo debemos de buscar. ¿De dónde proviene ese gozo? Del Señor. Entonces, ¿a quién debemos de buscar? Al Señor. Inconscientemente caemos en buscar las añadiduras sin buscar al dador de las cosas que yo necesito. Y Jesús mismo nos los enseñó en Mateo 6:33. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que ustedes necesitan vendrán después de eso, por añadidura. Pero a veces queremos las dádivas sin al dador de las dádivas. Queremos solamente las dádivas, pero sin comprometernos con aquel que da las dádivas. Ay, amén. Y a veces esa es nuestra manera de reaccionar al querer restringir todo lo que conlleva someternos al Espíritu Santo de Dios. Queremos sus frutos, pero no queremos que nos redarguya cuando andamos mal y que nos alinee a la verdad. Ay, amén. No queremos que nos conviccione de pecado cuando nuestra carne nos lleva a hacerlo. Y más que los frutos, a veces somos muy seguidores de los dones nosotros. Ay, pastor, cómo me gustaría que el Señor me diera el don de ciencia, el don de profecía, la interpretación de lenguas. Cómo me gustaría que el Señor me usara en esta área. ¿Y cómo te va a usar el Señor? ¿O cómo lo vas a hacer realmente para su gloria si estás completamente separado de Él? Si realmente queremos hacer todo lo que hacemos para la gloria de Él, nosotros tenemos que buscarlo a Él primeramente para que Él nos dirija el cómo hacerlo para su gloria, no para nosotros. Queremos lo bueno de una vida llena del Espíritu, pero no las demandas que Él nos pide para que esto suceda. Porque eso significa morir a mí mismo todos los días. Todos los días crucificar mi carne. Pero no queremos eso. Una de las cosas que creo que a cada pastor le preocupa es ver cómo muchas personas han menguado con respecto a reflejar el gozo del Espíritu, dejándose asfixiar por los vaivenes de la vida. Lo que toda esta vida tiene.
los afanes, las preocupaciones, las aflicciones, las luchas continuas. Y cuando eso sucede y nosotros no reaccionamos, podemos caer en querer suplir esa necesidad por caminos incorrectos. En los placeres terrenales que este mundo nos da, como son los logros personales, las satisfacciones que este mundo ofrece y todo el sinnúmero de deleites que solamente son anestésicos, supliendo una necesidad espiritual que yo tengo y que solamente el Espíritu Santo puede darme. ¿Estás lleno del Espíritu? Sí, estoy lleno del Espíritu porque nada me hace falta. Me siento pleno. Mira, tengo trabajo, estoy pasando esto, me estoy relacionando, me estoy creciendo personalmente, te estoy teniendo logros. El Espíritu Santo no me ha abandonado cuando espiritualmente estamos secos. Amén. Ay, amén. ¿Me están entendiendo un poco? Y que esa llenura, iglesia, solamente sucede cuando yo estoy en la presencia de mi Señor y Redentor. Solamente eso sucede. Y esa situación de querer suplir mi vida espiritual con cosas terrenales irá llevándome a una vida sin fruto y sin regocijo. Y lo peor aún, sin ningún resultado dentro del plan de Dios para mi vida. ¿Para qué es que te llamó el Señor? ¿Por qué el Señor te jaló? ¿Por qué te sacó de donde estabas? No es que me sacó, te sacó para que tú dieras fruto para su gloria. Amén. Para eso te sacó. Para que tú dieras testimonio de lo que Dios hace cuando Él nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Para eso. Pero a veces inconscientemente seguimos atorados en los vaivenes de esta vida. Me sacó el Señor hace 20 años, pero yo sigo atorado en mis negocios terrenales, en querer avanzar, querer crecer, querer acá, querer allá. Pero el Señor nos dice: óyeme, en ningún momento te he visto que tú te hayas involucrado en mis negocios. Y en mis negocios te conviene estar. Según la medicina, y miren, me gustaría que ustedes acostumbraran, iglesia, y eso se lo voy a dar como un consejo. Acostúmbrense a venir con una libreta y una pluma, para que ustedes tomen notas de lo que quizás el Espíritu Santo les taladre el cerebro y diga: esto es para mí, esto lo voy a aplicar en mi vida y esto me lo voy a llevar escrito. No vengan solamente como espectadores, venimos a estudiar la palabra de Dios. Llévense apuntes, llévense notas, llévense citas bíblicas y repásenlo nuevamente en su casa. Y eso lo digo solamente como consejo, porque soy su pastor. Iba a decir porque Popeye el marino soy, pero no, porque soy su pastor. Según la medicina, esa reacción de aparente felicidad o satisfacción es producida por un cóctel de 4 neurotransmisores que explotan en nuestro cerebro, que es la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Esta reacción bioquímica activa el sistema de recompensa en nuestro cerebro, incentivando una adicción por querer repetir esa sensación una y otra vez. Una y otra vez. Hay quienes viven en esa continua sensación de aparente llenura y satisfacción, pero con vidas espirituales completamente vacías.
Pero llega un momento en que esas sensaciones comienzan a bajar. Esas explosiones bioquímicas de esos neurotransmisores comienzan a bajar. Y es ahí cuando las personas se encuentran ubicadas en una triste realidad, que se han alejado del único que puede llenar todo de una manera genuina, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú experimentas el gozo del Espíritu, lo que ha aumentado no es un neurotransmisor bioquímico, lo que ha aumentado es tu cercanía con Dios, que es el único que verdaderamente nos puede dar un sentido correcto a nuestra vida. Él es el único. Por eso es que vemos de repente personas o uno mismo de repente cae en esa situación de querer olvidarse a veces de las cosas y disciplinas espirituales y querer llenar esas necesidades con otras cosas. Nos endiosamos con relaciones personales. Miren, podemos endiosarnos con nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y yo no estoy diciendo que no tengas una buena relación y que no le dediques tiempo. Yo me endioso con mi esposa. Yo no estoy diciendo que no hagas eso, pero el Señor es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria. Y Él no comparte su lugar, no comparte su trono. Y el Señor nos dice claramente en el primer mandamiento: tú me vas a amar con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Así es la manera que yo quiero que tú me ames. Y a veces nosotros inconscientemente bajamos al Señor. Mira, ahora es mi familia, es mi esposa, es esto, es esto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros de repente tenemos problemas familiares, problemas matrimoniales, nos desinflamos. Porque esta persona que nosotros pusimos en el trono, aquella cosa que nosotros pusimos en el trono, no nos da lo que tú y yo necesitamos. No nos provee lo que tú y yo necesitamos, por mucho que la amemos. El único que verdaderamente nos puede proveer lo que tú y yo necesitamos para seguir en las diferentes pruebas es nuestro Señor y Salvador. David entendió eso, que solamente en la presencia del Señor estamos llenos. Mira lo que escribió David en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia, Señor, solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites, no pasajeros, no efímeros. Hay deleites para siempre. Solo en esa plenitud es que experimentamos seguridad, identidad, certidumbre, propósito, significado, paz, entendimiento, dirección, esperanza y gozo permanente. ¿Te das cuenta de todo lo que tenemos nosotros en la presencia del Señor? Cuando hay una lejanía de Dios, todo esto va a estar ausente. Y es ahí cuando nos asfixiamos en las preocupaciones, en las tribulaciones, en las pruebas, en las incertidumbres y en muchas cosas más. Mi vida en el Espíritu es directamente proporcional a mi cercanía en la presencia del Señor. Y también todo lo contrario. Una vida alejada de la presencia del Señor obviamente refleja una vida espiritual vacía o débil. Y en cuanto al gozo del Espíritu, este no se va a cultivar si yo alimento más la carne que el Espíritu. ¿Y cómo es que lo cultivo, pastor? ¿Cómo se cultiva un fruto natural?
Bueno, primeramente necesitas una tierra fértil, una tierra buena. Necesitas una buena semilla, nutrientes naturales como es el sol, como es el agua, fertilizantes y otras cosas también. También necesita cuidado, hacerlo de una manera adecuada y hacerlo en una temporada correcta. El gozo del Espíritu no es diferente. Igualmente necesitamos ciertos requisitos para que éste sea cultivado. Primeramente, yo necesito ser salvo, haber nacido de nuevo. Porque si entiendo que es el Espíritu Santo el que nos da los frutos, entonces yo necesito que el Espíritu de Dios more en mí. Amén. Porque solamente viene de Él. El segundo requisito es la obediencia. ¿Te imaginas tú a alguien que vive en completamente desobediencia a Dios? ¿Cómo te encuentras tú que andas más perdido que el yogur? No, pues me siento en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y anda completamente en pecado. ¿Podrá ser posible eso? Necesitamos obediencia. Miren lo que Jesús les dijo con respecto a eso a sus discípulos en Juan 15, versículo del 10 al 11. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero en el 11 está el resultado de eso. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Amén. Necesitamos obediencia para poder tener el gozo del Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. El tercer requisito es que yo necesito una actitud de gratitud. Si yo no tengo gratitud, no puedo ver las dádivas de Dios que son nuevas cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. El que tú te levantes de tu casa, de tu cama, y tengas vida, tengas salud, es una dádiva del Señor. Es una dádiva de Dios. El que tú puedas ir a tu trabajo, trabajar y sacar un chequecito para poder suplir las necesidades de los tuyos, es una dádiva de Dios. El que te puedas levantar en tu casa y contar a los hijos que tienes y todos están dormiditos y sanos, es una dádiva de Dios. El que tú llegues a la alacena y que abras la puerta y hasta se te viene todo el mugrero encima. Es una dádiva de Dios. Miren, yo no sé, en este país nosotros tenemos de más. Y aún así somos muy chillones. De más tenemos. Cuando abrimos el refrigerador, yo le digo a mi esposa que necesito un GPS para saber dónde está el limón. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero tú y yo necesitamos tener esa actitud de gratitud. Porque cuando yo no puedo experimentar las dádivas de Dios, lo que yo experimento es amargura en mi corazón. Amén. Queja continua. Tenemos todo lo que tú y yo necesitamos. Estamos cubiertas nuestras necesidades básicas, pero siempre estamos nosotros enfocándonos en lo que no tenemos. Ay, amén. Ay, es que como yo quisiera tener esa troca que tiene el hermanito. Oye, pero tienes este carrito. Sí, pero este carrito está muy feo.
Ay, que como yo quisiera tener esos tenis que trae el hermano. Pero tienes estos, Nicky. Y esa es una charla que se lo voy a contar después. Esos Nicky, patitos, no sé qué, pero pero es que estos no son de marca. Y siempre estamos nosotros fijando en lo que no tenemos, cuando debemos de ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. La felicidad, como decía mi madre, no está en querer todas las cosas que tú quieres, en tener todas las cosas que tú quieres, sino en valorar las cosas que tienes. Amén. Eso es sentirte bien con lo que tienes. Y yo no puedo experimentar la dádiva de Dios porque yo tengo amargura en mi corazón, y la amargura es el mayor ladrón del gozo del Espíritu. Es un inquilino incubado en nuestro corazón que no paga renta, pero está ahí agarrado. Y aunque no paga renta, está haciendo lo que quiere hacer, destruyendo obviamente el gozo del Señor. Seamos sabios, iglesia. Dice la palabra del Señor en Hebreos que la raíz de amargura no solamente nos afecta a nosotros y nos causa daño, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. No incuben una raíz de amargura, dice, el cual va a traer aflicciones a ti, pero también a las personas que están a tu alrededor, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Tú te puedes dar cuenta que hay una persona amargada solamente para escucharla 3 minutos. Oye, pero fuiste a Prescott. Sí, pero estaba lloviendo. Oye, pero y agarraron unas buenas vacaciones, ¿verdad? No, pero estuvo la patada. Oye, pero fuiste con tu familia. No, pero nos agarramos del chongo. Puras cosas negativas. Pero fuiste con tu esposo, pero es que no lo conoces. Bueno, eso lo dije porque vi al Abelino. Así que nosotros necesitamos una actitud ¿de qué? De gratitud, para que el gozo del Señor sea cultivado. Amén. Y 4 es que yo necesito una mente espiritual. Cuando no tenemos una mente renovada, seguimos anclados a las cosas de este lado de la gloria. Y esas cosas son de duración temporal, como ya lo dijimos, lo cual nos llevará a una vida espiritual débil y estancada. Pero cuando es el Espíritu el que nos llena y nos dirige, aún las adversidades no tendrán el poder para apartarme del propósito de Dios, porque el cumplir eso es mi mayor deleite y mi mayor gozo. Amén. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Se enfocan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Y eso trae gozo, iglesia. Trae gozo. El gozo del Señor es el fruto de una mente espiritual que tiene su pensamiento puesto en las cosas del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu, seremos de los que dicen: nada puede separarme del amor en Cristo Jesús. Porque eso es lo que produce el gozo del Señor: firmeza, estabilidad, gozo de seguir adelante en medio de las pruebas. Pablo, con todo lo que pasó, dice la Escritura, que fue azotado, que pasó prisiones, persecuciones, naufragios, peligros de muerte, hambres, todo tipo. Sin embargo, él describe en 2 de Corintios 4 del 17 al 18 que todas esas tribulaciones son momentáneas.
todas esas tribulaciones que pasó son momentáneas, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente peso de gloria, dice el apóstol Pablo. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, sino mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, dice. Y con todo eso lo que pasó, Pablo lo resume como aflicciones pasajeras. Y a veces nosotros, iglesia, no pasamos ni el 10% de lo que pasó Pablo. Y ya hemos perdido el gozo. Y ya hemos perdido el gozo de seguir adelante en el propósito de Dios para nosotros. Nos achicopalamos. ¿Tenemos arranque de qué? Dice el dicho. Así dice el evangelio ese. Arranque de caballo y parada de burro. Pesamos así con todo. Y en la primera situación que atravesamos, ya queremos renunciar. Ya queremos tirar la toalla. Ya queremos bajar la intensidad, bajar el ritmo. ¿Dónde está el gozo del Señor? Si el gozo del Señor es tu fortaleza. Es tu fortaleza. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solamente en Él el gozo permanece. Y no hay ninguna circunstancia externa que pueda quitárnoslo. Y con eso termino. Ahora sí, no sé quién va a pasar aquí, si Luis Miguel o no sé. Con eso termino. C.S. Lewis dijo lo siguiente: Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de Él mismo, porque no existen. Es decir, el verdadero gozo no se encuentra separado de Dios, porque Él mismo es la fuente del gozo. Amén. Cultivemos el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira, a mí me encanta a mí el apóstol Pablo, que es uno de mis grandes referentes con respecto al ministerio, de cómo las aflicciones no hicieron que él renunciara. Ustedes conocen la historia que cuando estuvo en Filipos, a él y a Silas lo metieron a uno de los calabozos más profundos y los encadenaron, los azotaron. Y estando ahí ellos encadenados, en lugar de quejarse, de decir: mira, Silas, lo que nos está pasando por predicar el evangelio, mira lo que nos está pasando por hacerle caso yo al Señor, de que me dedicara al ministerio y estar predicando su palabra. Mira cómo me pagan las personas cuando yo les predico la palabra. En ningún momento el apóstol Pablo se está quejando de eso, sino al contrario. Le dice a Silas y lo convence: Silas, ¿por qué no cantamos? A lo mejor Silas se le hizo raro eso, ¿verdad? ¿Cómo cantar? ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no adoramos al Señor? En medio de esta situación que estamos pasando, Silas, ¿por qué no mejor ponemos nuestra mirada en nuestro Señor, que es bueno, que es grande, que es misericordioso? ¿Por qué no nos enfocamos en su grandeza, en su poder? ¿Por qué no lo hacemos, Silas? Y Pablo y Silas comenzaron a cantar, comenzaron a adorar. Y dice la Escritura que las cadenas fueron rotas. Y que no solamente eso, sino que las puertas de todos los calabozos fueron abiertas.
y que el poder del Señor se manifestó. Cuando nosotros aprendemos a adorar en medio de cualquier situación, cuando no perdemos el gozo del Señor a pesar de nuestras aflicciones, el Señor nos fortalece. El Señor nos fortalece. El Señor nos abraza. Mira, cuando yo perdí a mi padre de una manera muy precipitada, estando yo en un Zoom con los líderes de esta iglesia en el 2020, en junio 5 del 2020, eran las 9 de la noche, y de repente yo recibí una llamada y: hijo, tu papá acaba de fallecer. Fue un baldazo de agua fría, porque no lo esperábamos. Y yo lo único que le dije a mi esposa: dame la oportunidad de estar solo. Y yo duré 2 horas o 3 horas caminando allá atrás. Y según supuestamente el camino para la restauración de un dolor de ese tipo, hay 5 pasos, que es la negación, que es el reclamo, que es la aceptación, y después viene la restauración. Con el Señor no es así. El Señor en ese momento me mostró el gozo que yo necesitaba sentir. En medio de esa aflicción, en medio de esa noticia tan difícil, porque yo tenía una relación muy estrecha con mi padre. En medio de esa pérdida, el Señor me abrazó, el Señor me fortaleció, el Señor tocó mi corazón, porque sí había reclamo, Tuve como media hora reclamándole al Señor. El Señor tocó mi corazón y yo terminé dándole gracias a Dios. Gracias, Dios, por la vida de mi padre. Gracias, Señor, por tu siervo. Gracias, Señor, por lo que le permitiste hacer para tu gloria. Gracias, Señor, por el impacto que él causó para mi vida. Gracias, Señor, por lo que, como tú lo usaste para mi edificación personal. Gracias, Señor. Terminé dándole gracias a Dios. Y eso es lo que hace el gozo del Señor. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en las situaciones difíciles, quizás yo hubiera terminado amargado, resentido. No. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.